Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Ayer estaban las flores en las mesas. Ah, pues están muy bonitas las flores, ¿verdad? Después los maridos arranquen una y se la regalan a su esposa. ¿Sí o no? Claro. Ayer me regalaron a mí un ramo de flores. No sé si era algo profético, estaban preparándome para la sepultura. Sí, ahí está, sí. En Israel, en los cementerios no van a ver flores. Eso es una cosa que le impacta mucho a la gente cuando los llevo para que vean el Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos es un cementerio que tiene más de 3000 años, donde hay, por supuesto, miles y miles de personas allí enterradas a las afueras de Jerusalén. La gente se sorprende de que no ven flores. ¿Saben lo que ven? Piedras. Porque las flores se marchitan, se echan a perder, ¿verdad? Pero las piedras permanecen. Entonces, cuanto más piedras hay encima de una tumba, más visitas han ido a visitar a esa persona, ¿no? Así que bueno, vamos a dejarlos muertos, ¿no? Porque si no va a oler mucho a muerto aquí arriba. Cuando llegue a España estoy pensando en montar un negocio, una tienda. Voy a vender café, productos típicos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. La habitación donde estoy parece, hermanos, una cafetería. Tengo un olor a café de día, de noche, cuando me levanto, cuando me acuesto. Por favor, no me regalen más café. Yo sé que ustedes saben que a mí me gusta mucho tomar café, pero me van a intoxicar. Me voy a hacer un drogadicto del café. Tengo café de todos los colores y tamaños. Hasta pulseras con granos de café me han regalado. En mi vida había tenido tantos paquetes de café. Así que gracias, pero no me regalen nada más. Mire, tengo ahí un regalo ahí adentro también para Elena. Qué barbaridad, qué cosa. Cada vez que hacemos un viaje siempre tenemos que comprar una maleta nueva porque no nos caben los regalos. Cuando mi nieto iba a nacer y fuimos a Estados Unidos, madre mía, nos regalaron ropa para ese niño hasta los 18 años. Una hermana vino toda contenta: pastor, tengo un regalo para su futuro nieto. Le trajo la camiseta, bueno, aquí lo llaman la playera, ¿no? La playera, la toalla, todo de arriba abajo. Y me dice, además está bordado con el nombre de su nieto, pastor. Digo, qué lindo. Entonces, cuando lo abrí, digo, ¿y a usted quién le dijo que mi nieto se llama así? Ay, no me diga, pastor. Digo, no, mi nieto no se llama Ariel, mi nieto se llama Adriel. A la mujer por poco le da un infarto. Digo, no importa, hermana, se lo ponemos al revés. Le ponemos el nombre para adentro. Bueno, gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? Gracias al Señor. Señor, yo creo que ha sido bueno con nosotros, nos bendice, nos habla, nos ministra. Y saben, una de las cosas que a mí me gusta mucho de este tipo de encuentros, de reuniones, es cómo se conocen los hermanos que no se conocían. A veces ha ocurrido, muchas veces ha ocurrido, no sé si aquí ya ha pasado, que hermanos de la misma ciudad que no se conocían, resulta que se conocen en un encuentro como este. Usted también vive en mi ciudad y en mi calle, ¿verdad? Y qué bueno que hermanos que han venido de El Salvador, de Costa Rica, de Honduras, ¿verdad? Y de otros países, resulta que no se conocían en su país y se llegan a conocer aquí, en Guatemala, ¿no? Y eso también es muy bonito, es una bendición de parte del cielo, de parte del Señor. Hoy vamos a tener también, me decía Jeremías, un tiempo para que ustedes hagan sus preguntas, porque es un tiempo para mí también muy importante en el que usted, digamos que aclare sus dudas, sus interrogantes, porque dice la palabra de Dios que cuando una persona oye la palabra y no la entiende, el enemigo viene y le arrebata la semilla. Entonces yo no quiero que nadie se vaya con dudas diciendo, ay, qué lástima, yo tenía que haber preguntado esto porque he leído la Biblia aquí o allá y no la entiendo. Así que aprovechen también hoy el tiempo de preguntas que vamos a tener y bueno, intentaremos con la ayuda del Señor dar respuestas, ¿verdad?, a sus preguntas. Hoy les quiero llevar, y les confieso que esto era de lo que yo quería ayer hablar por la tarde, pero no solo que me pasó cuando subí por esa escalera, Dios me cambió el mensaje completamente. Lo que yo quería leerles ayer era Apocalipsis capítulo 13, que lo vamos a leer ahora, pero el Señor sabe las cosas y me cambió el mensaje. En Apocalipsis capítulo 13, que es un capítulo muy importante de este libro,
se nos da una información muy interesante acerca de dos personajes. Uno es una bestia, dice aquí el Apocalipsis en el lenguaje de Juan, que sube del mar. Y la otra dice que es una bestia que sube de la tierra. Son dos personas, dos seres humanos de carne y hueso como tú y yo. Son dos personas que en los últimos tiempos, en ese periodo que hemos denominado la gran tribulación, serán, digamos, protagonistas durante un tiempo de la historia. Esta primera bestia se conoce con el nombre, como lo vimos ayer, de el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el cuerno pequeño, así lo llama Daniel, el anticristo, así lo llama Juan, y recibe diferentes nombres. Porque ustedes saben que en la Biblia el nombre es algo muy, muy importante. A veces se le pone el nombre a un niño porque es bonito, o porque admirabas a un artista o a un futbolista, o sabe Dios a quién, y coges el nombre de esa persona y se lo pones a tu hijo o a tu nieto. Pero cuidado con los nombres, porque así como todos tenemos un código genético que nos distingue, que nos diferencia el uno del otro, espiritualmente hablando, nosotros con nuestros nombres podemos atraer o podemos alejar ciertas y determinadas bendiciones en la vida. Hasta el punto, este tema es tan importante que Dios en varias ocasiones le cambió el nombre a varias personas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham o Abraham, como se llamaba inicialmente. Un hombre que nació en medio de una sociedad idólatra y pagana. Y allí lo que se hacía era que cuando una familia recién había tenido un niño, lo sacaban en una noche estrellada al desierto. Los astrólogos, los sacerdotes o los adivinos de la época miraban al cielo y ellos, en base a lo que interpretaran o a lo que creyeran que era así, le ponían el nombre al niño. Y a ese niño le pusieron el nombre Abraham, que significa en español, en castellano, Padre enaltecido. Cuando este hombre recibe un llamado de parte del Dios creador del cielo y de la tierra, para que abandone el lugar de su residencia, su familia, todo, incluso renuncie a su posible herencia, el Señor le dice que salió sin saber a dónde iba. Ahora, la Biblia en el Antiguo Testamento en hebreo no estaba dividida como nosotros hoy en día la tenemos en capítulos y en versículos. Lo que han hecho los judíos durante siglos es tomar diferentes porciones de la Biblia y ponerles, más que un número, ponerle un nombre. Y entonces cuando dicen, por ejemplo, Noah, pues saben que es la porción que habla de Noé y del diluvio, ¿verdad? O cuando habla de la porción Bereshit, pues te está hablando de la creación y de todo lo relacionado con Adán, con Eva y todo eso. Pero hay una porción del libro del Génesis que se conoce con el nombre de Lej Lejá. Lej Lejá, la traducción literal es un poco rara porque significa sal para ti mismo. La porción donde aparece el llamado de Abraham para salir de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán se conoce como la porción de Lej Lejá. Porque lo que está haciendo el Señor es hacerle un favor a Abraham. Sal para ti mismo. Es decir, si no sales, si no eres capaz de desprenderte de ciertas y determinadas cosas que te están atando, no vas a ser un hombre bendecido. Y si no eres un hombre bendecido, difícilmente podrás bendecir a otras personas. Porque uno da y transmite lo que tiene, no lo que no tiene. Por consiguiente, Dios le está haciendo un favor a Abraham. Lo está liberando, lo está desatando de cosas que a veces atan a los seres humanos. Como por ejemplo el trabajo, la familia, la cultura, las tradiciones, la religión, etcétera, etcétera. Dios, repito, le está haciendo un favor a Abraham diciéndole, sal, acostúmbrate a otro modelo, a otro estilo de vida. Y la Biblia dice que Abraham respondió a ese llamado de Dios sin saber a dónde iba. Ahora, cuando los hijos abandonaban el hogar del padre mientras el padre vivía, perdían toda posibilidad de herencia. Ahora pueden entender ustedes por qué aquel muchacho, cuando el Señor Jesús le dice, ven y sígueme, le dijo al Señor, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Porque si yo salgo mientras mi padre está vivo para seguirte a ti, voy a perder la herencia. Entonces deja que primeramente resuelva mis aspectos económicos y después yo te sigo.
En otras palabras, quiere seguir al Señor, pero a su manera, poniendo él las condiciones en vez del Señor que lo está llamando. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no fue capaz, como Abraham fue capaz, de renunciar a todo por un llamado divino y convertirse en un hombre obediente y comenzar una aventura de fe. Ahora bien, este hombre llamado Abraham, si ustedes pudieran ver las letras de su nombre, van a observar algo muy significativo. Y es que el nombre propio de Dios, porque Dios tiene un nombre propio, ¿sí? A Dios se le puede llamar amoroso, bondadoso, misericordioso, Dios de paz, Dios de vida, Dios de abundancia, todo lo que ustedes quieran. Pero Dios tiene un nombre. Y el nombre de Dios son 4 letras que son 4 consonantes. Y es imposible para nosotros, por el idioma en el que nos movemos, mencionar una palabra que tiene 4 consonantes, porque nosotros necesitamos la unión de consonantes y vocales para poder producir sílabas, y las sílabas palabras, y las palabras pensamientos, y los pensamientos, etcétera, etcétera. Pero el nombre de Dios es un nombre impronunciable porque no tiene vocales. Las letras del nombre de Dios son Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces, cuando los traductores de las Sagradas Escrituras se encontraban con este nombre, se encontraban con un pequeño dilema. Por ejemplo, el sacerdote católico español llamado Casidoro de Reina, cuando él decide en Europa traducir los textos originales de la Biblia al castellano antiguo, que ya no se habla hoy en día, cuando él llegó a ese nombre, él tuvo que hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo traduzco el nombre de Dios? Ahora, hubieron unas personas a lo largo de la historia, siglos después de Cristo, que se conocen con el nombre de los masoretas. Los masoretas fueron personas que le pusieron vocales al texto bíblico. Y esas vocales no son letras, sino son puntos, 3 puntos en diagonal, 3 puntos en horizontal, una raya, etcétera, etcétera. Todos esos símbolos de puntuación forman vocales. Hay varias A's, varias E, varias O, varias U, distinto, ¿no? Hay unas que son más largas, hay unas que son más cortas. Y cuando ellos llegaron al nombre propio de Dios, el Yod, Hei, Vav, Hei, le pusieron letras, pero de una forma incorrecta, para que no supiera la gente o para que no fueran capaces de pronunciar correctamente el nombre de Dios. Porque como los judíos tienen prohibido, hasta el día de hoy, pronunciar el nombre de Dios, cuando ellos llegan a ese nombre, que lo saben pronunciar perfectamente, ellos dicen Hashem. Hashem significa el nombre. Ha es el artículo, Shem es nombre, el nombre. Entonces ellos no dicen Jehová es mi pastor, sino ellos dicen el nombre es mi pastor, ¿verdad? Que el nombre te bendiga, etcétera, etcétera. Entonces pusieron letras equivocadas, y hay momentos en los que ese nombre propio de Dios se lee como Jehová y otros momentos se lee como Yahvé. Por eso hay muchas Biblias, versiones Nácar Colunga, donde aparece el nombre Yahvé, que son habitualmente las Biblias que se utilizan, digamos, dentro de un contexto católico. Generalmente las Biblias que utilizan los evangélicos o los grupos protestantes suele decir generalmente Jehová, y otras Biblias simplemente lo que dice es el Señor. En Italia, cuando yo iba las primeras veces a predicar, me preguntaban ¿qué es eso de Yahvé? ¿Qué es eso de Jehová? Porque no lo entendían, porque ellos en sus Biblias no dicen ni Jehová ni Yahvé, sino dicen el Eterno es mi pastor, el Eterno estará conmigo, ¿verdad? Ahora bien, el nombre de Dios aglutina, tiene en sí mismo los tiempos verbales del verbo liyot, que es el verbo ser. En hebreo no existe el tiempo presente del verbo ser. En nuestro idioma sí. Yo fui, yo soy, yo seré. ¿Sí? En hebreo yo puedo decir yo fui o yo seré, pero no existe el yo soy. Por consiguiente, cuando una persona habla sin el verbo, te está hablando en presente. ¿Por qué no existe el verbo ser en primera persona o en presente? Porque el presente es continuamente cambiante. Si yo digo hola hermanos, lo acabo de decir ahora mismo, pero eso forma parte del pasado. Si yo digo Dios les bendiga, lo acabo de decir ahora mismo, pero ya han pasado unos segundos desde que lo dije hasta ahora. Por lo tanto ya pasó. Como en Dios no hay sombra de variación y Él es un presente continuo y no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, presente, pasado y futuro. Siempre Dios es una línea recta que no varía. Si Él dijera yo soy, automáticamente al salir esa palabra por su boca ya no eres, sino ya
fuiste. Por eso no existe el tiempo presente del verbo ser. Hay nombres en la Biblia donde aparece alguna o varias letras del nombre propio de Dios en algunas personas. Pero en la vida de Abraham, que es del que estamos hablando, no aparece ninguna letra del nombre de Dios. Por eso su matrimonio no era un matrimonio bendecido. Por eso no podían tener hijos. Por eso no eran productivos, porque Dios no estaba en sus vidas. Lo que Dios hace, le dice a Abraham: a partir de ahora, como yo quiero que seas un hombre de bendición a todas las naciones de la tierra, yo te voy a poner una letra de mi nombre en tu nombre. Y coge Dios la letra Hey y le dice: a partir de ahora no te van a llamar Abraham, sino te van a llamar Abraham. Y automáticamente el valor numérico de su nombre crece y automáticamente se convierte en un hombre productivo y en un ser de bendición, porque ahora tiene a Dios en su vida. ¿Qué es lo que trae riqueza a nuestra vida? Nuestro patrimonio. Te equivocas. Te sientes fuerte y seguro porque tienes dinero, porque tienes una buena cuenta bancaria, porque tienes una cuenta en Estados Unidos, porque manejas dólares, tienes una buena renta. No seas necio. Todo eso lo puedes perder en cuestión de minutos. Pero la bendición de Dios nada ni nadie te la puede quitar en esta vida. Lo que enriquece nuestra vida es la presencia de Dios en nosotros. He conocido gente multimillonaria. Una sola persona tiene más dinero que todos nosotros en esta mañana en este lugar. Pero sin embargo son personas sin paz, personas inseguras, personas infelices. Miren los 5 que murieron ahora, como si fueran ratas en el océano. $250,000 pagaron para ir a ver las ruinas del Titanic. Parece que ese barco está maldito. Sigue muriendo la gente cuando navegaba y sigue muriendo la gente cuando ya no navega. Han pasado más de 100 años. Y esos hombres, con todo su dinero, con toda su fortuna, $10 millones se gastó. No sé quién va a pagar la factura para encontrarlos. Resulta de que esas personas con todo su dinero murieron en el fondo del mar, aplastados por la presión de las aguas. Entonces lo que ocurre es que a veces Dios tiene que cambiarle el nombre a ciertas personas en la Biblia para cambiarles la vida por dentro y por fuera. Para Abraham, su esposa era su princesa. ¿Cómo se dice en hebreo? Mi princesa, Sarai. Sarai, Sar, Sará, Sarín, Sarot, princesa, príncipe, princesa, princesas, príncipes. Él llamaba a su mujer mi princesa, Sarai. Y el Señor le dice: no es tu princesa, es Sara. Sara significa princesa. No es tu posesión. El marido no es el dueño de la mujer no es el dueño del marido, los padres no son los dueños de los hijos no son dueños de los padres, no somos dueños de nada. Nuestro dueño, nuestro amo es el Señor. Así que no trates a tu mujer como si fuera una propiedad de las tantas que tienes. Tu mujer no es tu princesa para ti solo, sino es la princesa, el siervo, el instrumento que Dios va a utilizar para bendecir a todas las naciones de la tierra. El nieto de este hombre se llamó Jacob. La palabra, el nombre Jacob, la primera letra es como un gancho, es la letra Yod, para recordar que cuando él estaba en el vientre de su madre, al querer salir el primero y no poder salir el primero, le agarró por el calcañar a su hermano, así lo enganchó y lo quería meter. Entonces, para que recordara toda su vida que él enganchó con su mano a su hermano gemelo Esaú, sus padres le pusieron Jacob, Jacob, el que quiere suplantar, el que quiere estar siempre en primer lugar, ¿verdad? Pero cuando tiene un encuentro personal con el Señor, Dios le cambia la vida por dentro y por fuera. Y una de las cosas que hace es que le cambia el nombre. Y le dijo: a partir de hoy nunca más te conocerán las personas, ni en tu familia, ni en ninguna parte, como Jacob, sino como Israel. Y ese nombre es un nombre inventado de Dios. Y cada letra de ese nombre, cada letra de Israel, es un estudio bíblico que nos llevaría semanas darlo. Son diferentes palabras que se han unido. Ahí tienes todos los patriarcas y todas las matriarcas metidas en esas letras. Las últimas 2 letras, Aleph, Lamed, es él, que significa Dios. Las primeras, Yashar, significa recto. Camina recto delante de Dios. Yashar, él, Israel, camina recto. Has caminado torcido. Pero a partir de ahora que yo he cambiado tu vida, tienes que comenzar recto para la honra y para la gloria del Señor. Hay un antes, hay un después en tu vida. Así le fue cambiando el Señor el nombre a muchas personas. Incluso el mismo Señor Jesucristo le cambió el nombre a algunas personas. Pero lo curioso es que en el Nuevo Testamento Juan nos da una revelación tremenda y nos dice el valor numérico de este primer personaje del que vamos a leer en breves instantes, del famoso anticristo. No nos dice el nombre, pero nos dice el valor numérico de su nombre. Yo expliqué el otro día
que el idioma griego y el idioma hebreo es un idioma alfanumérico. Es decir, cada letra tiene un valor numérico. Es como si nosotros dijéramos en nuestro idioma, en nuestro alfabeto, la A representa al 1, la B al 2, la C al 3, la D al 4 y así sucesivamente. Entonces podríamos leer la Biblia por lo que dice, o podríamos leer la Biblia por el valor numérico. Hay gente en Israel, conozco gente en Israel, que cuando leen la Biblia no pronuncian la palabra, sino te suman y te dicen 445, 324, 322, y te saben el valor numérico de cada palabra, de cada versículo y de cada capítulo. Son matemáticos geniales, tremendos. Las letras son números, los números son letras. Juan lo que dice es que el valor numérico de este personaje siniestro político que ha de afectar a toda la economía mundial, a todas las naciones de la tierra las afectará de una manera u otra, el valor numérico de este personaje es 666, es decir, 666. Así que si en algún momento tienen ustedes la duda de que esa persona que ha salido a la palestra, a la escena mundial, con una influencia tremenda, con un poder tremendo, etcétera, etcétera, si tienen en algún momento la duda de que ese puede ser el personaje del cual habla la Biblia, es muy fácil. Escriban su nombre, sáquenle el valor numérico y automáticamente van a saber si es o no es el personaje del cual habla la Biblia. Ahora, lógicamente, muchos nombres coinciden con ese número. Por ejemplo, Hitler sale 666, pero sabemos que ya este señor fue una parte de la historia y no tiene nada que ver con el presente, aunque hizo un daño tremendo, no solamente al pueblo de Israel, sino también a otras etnias, ¿verdad? Y a otras personas. En Apocalipsis capítulo 13 dice que Juan tiene una visión donde él ve lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Es el lenguaje que él utiliza, pero es un hombre, una persona. Esta persona o esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, algunos dicen, no entiendo nada. Bueno, le voy a dar una clave para que a partir de ahora usted disfrute leyendo las páginas del Apocalipsis. Cada vez que vea cabezas son imperios y cada vez que lea cuernos son naciones. Así que podríamos leer el texto de la siguiente manera: vi subir del mar, de la arena del mar, una bestia compuesta por 7 imperios y 10 naciones. ¿Se da cuenta cómo cambia el texto? Es lo mismo. Dice que tenía en sus cuernos diademas, adornos, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, su trono y grande autoridad. Y yo entiendo que hay muchos creyentes hoy en día que cuando leen cosas como estas se asustan y dicen, yo no entiendo nada, me vuelvo otra vez a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque esto de los cuernos, la cabeza, los dragones, no me entero de nada. Pero estamos aquí para aprender de la palabra de Dios, amén, hermanos. Así que no se asusten, porque al contrario, cuando ustedes entiendan y tengan las herramientas correctas para poder interpretar la Biblia será para ti un deleite diario y no vas a poder dejar de leerla y estudiarla, porque por fin vas a poder entender ese libro tan profundo y tan raro que a tanta gente le sorprende, que es el libro del Apocalipsis. Ayer me preguntaron varias hermanas cuando se me acercaban para que les firmara los libros, ¿qué es eso de hermenéutica? Porque hay por ahí, o había un libro que se vende que se llama hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la correcta interpretación de los textos bíblicos. Es decir, usted se encuentra con esto, un animal, una bestia, con 7 cabezas, con 10 cuernos, que dice que es parecido a un leopardo, que sus pies son como de un oso, su boca es como un león. Luego hay un dragón que le da poder, trono y grande autoridad. Y lógicamente, si usted no tiene los elementos, las herramientas de la hermenéutica para poder interpretar correctamente esto, usted no va a disfrutar de la palabra de Dios. Y yo lo que quiero es que ustedes se enamoren, no solamente del Dios de la palabra, sino de la palabra de nuestro Dios. Para poder entender muchas cosas del libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, hay que conocer algunas cosas que se nos dicen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay 2 capítulos que no los voy a leer por cuestiones de tiempo, pero sería bueno que ustedes detenidamente los leyeran. Uno es Daniel capítulo 2 y otro es Daniel capítulo 7. Cuando ustedes puedan, tranquilamente, detenidamente en sus hogares, lean estos 2 capítulos que les van a venir muy bien para poder entender, por ejemplo, el capítulo 13 del Apocalipsis. ¿Qué nos relata a grosso modo el capítulo 2 del libro de Daniel? Hay un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tiene un sueño y al día siguiente
llama a todos sus sátrapas, astrólogos, adivinos, sabios, etcétera, etcétera, y les dice: anoche tuve un sueño que me perturbó, porque sé que algo significa, pero no sé lo que significa, no sé cuál es la interpretación de dicho sueño. Así es que quiero que me digan lo que significa el sueño que yo tuve. Los que estaban alrededor de él, mira, lo peor, digo entre paréntesis esto, lo peor que puedes hacer en la vida, es una opinión personal, lo peor que puedes hacer en esta vida, si tienes un cargo político, religioso o de la índole que sea, es rodearte única y exclusivamente de lo que nosotros en España, perdonen si la expresión no suena bien aquí, disculpen, son de pelotas. Es decir, de personas que por no perder el cargo y el puesto y el sueldo, te van a decir a todos: sí, 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 señora, sí, 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 señor, sí, 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 aunque sabes que están equivocados, pero te van a decir a todos: sí, sí, Juana, sí, señor, como usted diga. Lo peor que te puede pasar es que te rodees de personas que para que tú te sientas bien, te tienen que decir a todos sí y nunca llevarte la contraria. Eso es lo peor que te puede ocurrir. Yo necesito personas a mi lado que me amen y que me respeten de tal manera que si ven que me estoy equivocando, que se atrevan a decírmelo. Que no me digan: sí, pastor Manuel, sí, sí, pastor, lo que usted diga, sí. No, ¿cómo que sí, pastor? Yo no soy perfecto. Yo no soy un padre perfecto, pregúntenselo a mis hijas. Yo no soy un marido perfecto, pregúntenselo a Elena. Yo no soy un pastor perfecto, ya ustedes lo saben perfectamente. Cometo mis errores, tengo mis debilidades, tengo mis luchas, tengo mi carácter, tengo todo lo que tiene cualquier otro ser humano. Si yo me rodeo única y exclusivamente de creyentes, de colaboradores, de ayudantes, llámelos como quiera, que a todos me van a decir que sí, aunque saben que me estoy equivocando, me pueden llevar a la ruina y a la destrucción. Así que le pido que a los que me aman, si ven que en algún momento me estoy torciendo, si ven que en algún momento predico tonterías y me salgo de la palabra de Dios, por favor dígamelo, porque es el mayor favor que me pueden hacer. Pero los reyes, los césares de Roma, los faraones en Egipto solamente se rodeaban de personas que le decían cosas dulces y bonitas y agradables. Miren, por ejemplo, algunos reyes de Israel. Dice que cuando iban a ir a la guerra llamaban a sus profetas, no a los profetas de Dios, sino a sus profetas, a los que ellos pagaban. Y usted sabe que hay un refrán que dice que el que paga, manda. Si yo te contrato como profeta, no se te ocurra profetizarme y decirme cosas malas, porque te saco del trabajo. Entonces, voy a ganar la guerra, sí, mi rey, usted va a ganar la guerra. Y el enemigo va a ser derrotado, Señor. Y era mentira, era todo falso. Resulta de que las personas que rodeaban a Nabucodonosor le dijeron: cuéntenos, oh rey, el sueño y nosotros le daremos la correspondiente interpretación. Y Nabucodonosor dijo: no, hoy lo vamos a hacer de una forma diferente. Hoy vamos a cambiar el sistema. En vez de yo contarles a ustedes el sueño y ustedes inventarse una interpretación que sea dulce a mis oídos, cuéntenme primero el sueño que tuve y luego me lo interpretan. Y todos le dijeron: ¿cómo que te contemos nosotros el sueño que usted tuvo? ¿Y cómo vamos a saber nosotros lo que usted soñó? Dice: bueno, si ustedes son tan poderosos y tan sabios y tienen tantos poderes espirituales, no les va a costar nada averiguar, descubrir el sueño que yo he tenido. De esa manera me daré cuenta si ustedes verdaderamente son verdaderos o son falsos. ¿Qué le parece, hermano? Tremendo, ¿no? Una vez iba manejando en mi auto y puse una emisora y salió estas emisoras de estas que la gente llama para consultas, ¿no? De tarot, y yo, mi mujer me dice: ¿pero para qué escucha esas cosas? Digo: para reírme, para reírme. Llamó una señora: hola, buenos días, ¿cómo se llama usted? Juanita Pérez. ¿Está casada o soltera? No, estoy casada. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 3. ¿Y de qué horóscopo es? Soy de Sagitario. Claro, ya le has dado tanta información. Yo le hubiera dicho: no. Dígame usted cómo me llamo. Dígame usted si estoy casada o soltera. Dígame usted el color de ojos y de pelo que tengo. Dígame usted si tengo hijos. Dígame usted de qué signo soy. Y después empezamos a hablar. Una persona que no sabe ni cómo te llamas te va a solucionar la vida. Tan bajo hemos caído los seres humanos que nos fiamos de una persona que no sabe si estoy casado, soltera, viuda, separada o desesperada. Y usted me viene a mí a arreglar la vida, hágame el favor. Y encima le pagan, encima le dan dinero. En fin, la torpeza humana no tiene límites, ¿verdad? Nabucodonosor dijo: o me contáis el sueño o os mato a todos.
Entonces Daniel, que vivía en el palacio porque había sido llevado, digamos, secuestrado, cautivo a Babilonia, dijo: oh rey, dame tiempo, deme tiempo, no se precipite, no tome una decisión en la ira. Yo siempre digo que hay dos momentos en la vida en los que una persona nunca tiene que tomar una decisión: cuando estás enfadado o cuando estás desanimado. Cuando estás enfadado o desanimado, cualquier decisión que tomes te va a pesar. Cuenta hasta 10, relájate y mañana hablamos. Daniel dijo: deme tiempo y si Dios quiere, mañana yo le contaré el sueño y su correspondiente interpretación. Ok. Durante la noche Daniel oró junto con sus amigos y el Señor le reveló el sueño, y al día siguiente le dijo: rey, lo que usted soñó fue lo siguiente. Usted vio una estatua enorme, gigantesca, cuya cabeza era de oro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Y las piernas y los dedos de los pies eran de hierro mezclado con barro. Cuando Nabucodonosor escuchó eso, se quedó temblando y dijo: es verdad, es verdad, eso fue lo que yo soñé. Increíble. Y Daniel le dice: ha sido el Dios del cielo el que me ha dado el sueño y también la interpretación. Y le dijo: la cabeza de oro representa su reino, su imperio, Babilonia. Pero después de que usted muera, sus sucesores, su imperio caerá y se levantará otro imperio que será el de los medos persa, representado por la plata en la figura. Pero ese imperio también caerá y se levantará un tercer imperio que representa el bronce, que son los griegos. Y finalmente el imperio griego también caerá y se levantará un cuarto imperio, que será el imperio representado por el hierro y el barro, que será el imperio de Roma. Claro, cuando Nabucodonosor oyó el sueño y escuchó la interpretación, imagínense la reacción de este hombre. Bendito sea el Dios de Daniel, que le dio la interpretación y ordenó que nunca nadie dijera nada en contra del Dios de Daniel, sino más bien todo lo contrario. Lo engrandeció, lo bendijo y bueno, ahí quedó la cosa. Pero si usted va al capítulo 7, ahora no es el rey Nabucodonosor el que sueña, ahora es Daniel el que sueña. Y Daniel sueña con un león con alas, con un oso, con un leopardo con 4 cabezas y con una bestia terrible que todo lo que pisaba lo destruía. Y entonces le pide al Señor sabiduría para entender qué significa esa visión, y es exactamente la misma interpretación. Lo que pasa es que Nabucodonosor como rey ve la grandeza, ve la majestuosidad, el oro, la plata, el bronce, ¿verdad? Pero Daniel ve la realidad espiritual de esos imperios. El león alado representa Babilonia. Cada vez que usted vea por ahí un león alado, un león con alas, representa al imperio de los babilónicos, que ya no existe evidentemente, cuya capital central era Nínive. El oso representa al imperio de los medos persas. Los persas todavía siguen existiendo, son los de Irán, los iraníes, no son árabes. Los iraníes son persas y los medos son los kurdos, los que todavía siglos más tarde siguen reclamando un territorio a Turquía, ¿verdad? Se quedaron sin tierra. Ese imperio estaba formado por los medos y por los persas, pero ese imperio también cayó y se levantó un tercer imperio que era el de Alejandro Magno, representado con un leopardo con 4 cabezas, que ahora le diré por qué. Y finalmente el cuarto es el imperio romano, un imperio que casi duró 1000 años, cuya capital estaba en Roma, aunque después de un tiempo se dividió entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Una parte era la capital Roma y la otra parte, la capital, era Constantinopla. Ahora, qué interesante notar que cuando hemos leído en esta mañana este capítulo 13 de Apocalipsis, dice que el anticristo, este personaje político, dice que se parece a un leopardo. ¿Quién era el leopardo o quiénes eran el que representaba al leopardo? Los griegos. ¿Por qué vio Daniel un leopardo con 4 cabezas? Porque Alejandro Magno era homosexual, no tuvo descendencia. Cuando él murió a la edad de 33 años, su imperio enorme se dividió en 4, en los 4 generales más importantes de su ejército: Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Lisimaco.
Eran los 4 generales que se repartieron todo el vasto territorio, todo el vasto imperio de Alejandro Magno. Por eso vio 4 cabezas, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia que el anticristo se parece a un leopardo. Ahora, ¿cómo eran los griegos? No sé cuántos de ustedes han estudiado filosofía, pero la cuna de las filosofías, sin lugar a dudas, es Grecia. Los filósofos más importantes de la historia, Séneca, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, todos eran de origen griego, ¿verdad? El anticristo tendrá un don de palabra tan grande que atontará a la gente con sus palabras. Los griegos no solamente eran personas cultas. Yo diferencio entre una persona culta, sabia e inteligente. Son 3 cosas diferentes. Usted puede ser muy inteligente, pero puede ser muy torpe y poco sabio, espiritualmente hablando. Y usted puede ser muy sabio y poco inteligente. No tiene nada que ver a veces una cosa con otra. Pero el anticristo será una persona con una elocuencia, con un carisma, con un poder de captación impresionante, sin precedentes. Será como un imán. La forma de ser de este hombre es como un imán. Algo tiene que atrae a las masas y las vuelve locas y las lleva a la ruina. Pero no solamente los griegos eran personas que le daban mucha importancia al tema de la filosofía, sino que ellos fueron los inventores, los creadores de las Olimpiadas. Ellos eran hedonistas, hacían culto del cuerpo. Y hermanos, estamos viviendo en una época en la que el cuerpo es más importante para algunos que cultivar la mente. Donde yo vivo, en Tenerife, en las Islas Canarias, hay 10 gimnasios. Alrededor de mi casa hay 10 gimnasios. Y usted ve por la mañana a esos muchachos que entran a esos gimnasios, que yo no sé de dónde sacan esa musculatura. Todo el santo día comen porquerías, comen polvitos para no sé qué, se inyectan no sé cuánto todo el día con las pesas para arriba. Parece el culto al cuerpo. El cuerpo es lo más importante. Hay gente que se ha muerto por no querer engordar ni un gramo, ¿verdad? Hay personas que son esclavas de su cuerpo. Personas que se ven al espejo y se enfadan con el espejo, cuando el espejo lo que proyecta es la realidad y no lo que a usted le gustaría. Hace gracia cuando algunas hermanas vienen a sacarse alguna foto y le dice al que le va a sacar la foto: sáqueme guapa, sáqueme bonita, sáqueme flaca. Y yo la miro y le digo: tiene que orar, hermana, y ayunar más. Tiene que orar un poquito más si quiere salir bailada, ¿no? Así será el anticristo, una persona con un carisma que le dé mucha importancia. Ahora, es curioso que aquí no lo leemos, pero en Daniel dice que el anticristo, no sé cómo usted puede interpretar esto, yo se lo dejo ahí a su libre albedrío, dice que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Se puede interpretar de diferente forma, ¿no? Pero dice que a las mujeres no les prestará ninguna atención. Es un dato muy significativo del anticristo. El libro de Daniel también dice que no honrará ni adorará al Dios de sus padres, sino que adorará a un Dios que lo llama en la versión en español el Dios de las fortalezas. Esa parte del texto está escrita en idioma arameo, y en arameo dice Alá Maozín. ¿Qué le parece? Hoy en día hay naciones que no tienen prácticamente nada, salvo arena, y debajo de la arena petróleo, que son capaces de poner de rodillas al mundo entero. Y en esas naciones usted sabe a quién se honra y a quién se adora, ¿verdad? Probablemente hará una alianza con el mundo árabe para obtener recursos para la guerra que la va a hacer. Lo dejamos ahí en punto suspensivo, ¿verdad? Los griegos fueron los que inventaron la democracia. Todo eso viene de la cultura griega, y el anticristo es una mezcla de todos esos imperios, de todas esas características de los imperios que recién les acabo de mencionar. Dice que se parece a un leopardo, a un griego, pero dice que sus pies, su forma de actuar es como la de un oso. ¿Quiénes representan al oso? Los medos persas. En otras palabras, se parecerá también un poco a los persas. Si usted oye hablar un persa, hablan muy dulce, son muy melosos a la hora de hablar, muy finos, no es como el árabe, que es un idioma muy brusco, ¿verdad? Sino que el persa es un idioma muy envolvente, ¿verdad? Y dice que este hombre se parecerá un poco también a los persas, a esa cultura, a esa forma de ser, a esa forma de actuar, también un poco falsa, de estos que te abren la puerta y después cuando te tienen dentro te meten la puñalada por la espalda, ¿sí?
No se olviden ustedes que estas culturas inventaron la espada en forma de media luna. La espada de toda la vida fue una espada, ¿verdad?, en línea recta, para pelear cuerpo a cuerpo. Pero ellos no. Ellos tienen la espada en media luna para cortarte el cuello por la espalda. Porque así eran los enemigos de esas culturas, los que atacaban por la espalda. En el libro este que está por ahí, que se llama Demonología, hago un estudio sobre Amalek, que era el enemigo que siempre te atacaba por atrás. No viene de frente, no lo ves venir, sino que cuando te das cuenta ya lo tienes dentro y te ataca a la retaguardia, al débil, al que está enfermo, al anciano, al que no puede ir al mismo ritmo. También se parecerá a esa cultura este hombre. Pero dice además que su boca es como la de un león. Aparenta una cosa, pero cuando habla, ustedes saben que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, es importante aprender a escuchar. Y este hombre cuando habla es como un auténtico león. Un hombre peligroso, un hombre agresivo, pero tiene la facultad, que yo no tengo, de ser muy meloso, muy cariñoso, muy dulce, muy simpático. Pero no te fíes, porque te está envolviendo como la araña. ¿Saben que hay una araña que se llama la viuda negra? ¿La conocen? Hay algunas viudas negras de 2 patas también, ¿eh? La viuda negra hace una telaraña que es una maravilla. Tú la ves y es una obra de arte. Parece mentira que un bichito tan pequeño haga algo que es una joya, es una maravilla. Entonces los machos, los tontorrones de los machos, van atraídos por el olor que desprende la señora, la araña, perdón, y la telaraña. Entonces el macho va y entonces cuando entra porque ella hace una danza, ella se pone a bailar. Entonces claro, el macho se le cae la baba y va allí. Entonces la hembra, cuando llega el macho, le mete un picotazo, le hace ¡pam! Le mete un picotazo, lo traspasa y hace... Lo absorbe, se lo come y coge el caparazón y hace así, ¡pam! Y lo tira como un trofeo de guerra. Espero que no haya ninguna viuda negra aquí en esta mañana. Así será el anticristo. Muy meloso, muy carismático. Incluso dice la Biblia que hará milagros. Milagros, señales y prodigios. Mentiroso, porque no se olviden que el texto dice que el dragón, que es el diablo, que es Satanás, le va a dar poder, un trono y grande autoridad. Y uno dice, pero esto suena como a ciencia ficción, porque como ustedes recordarán, yo dije el otro día que el anticristo no se levantará de Centroamérica, así que estén tranquilos, hermanos. El anticristo no se levantará de Norteamérica, ni tampoco de Sudamérica. El anticristo, según la Biblia, se levantará de lo que ocupaba antiguamente el vasto territorio del Imperio Romano, que era toda Europa, por supuesto incluido España, donde estaba finis terre, el fin de la tierra, toda Europa, ¿verdad? Todo el Medio Oriente y todo el norte de África, los países de África, Libia, incluido Marruecos, etcétera, etcétera. Y ahí se levantará del antiguo territorio romano, de ahí se levantará el anticristo, ¿verdad? Y es curioso porque las 2 guerras más terribles y destructivas de la historia de la humanidad, ¿dónde se llevaron a cabo? ¿En Latinoamérica? ¿En Norteamérica? ¿En África? En Europa. Primera Guerra Mundial, millones de muertos, un continente arrasado. Pero es que la segunda fue peor que la primera. Se calcula que murieron entre 63 y 70 millones de personas durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial en Europa. De ahí que muchos españoles, franceses, alemanes, italianos, etcétera, vinieron a Argentina, vinieron a países de Latinoamérica, como por ejemplo Venezuela. Mis padres vinieron a Venezuela, mis bisabuelos vinieron en barco de vela a Cuba, ¿verdad? Porque el continente europeo estaba totalmente arrasado. ¿A dónde voy? A Italia está destruida, Alemania peor. ¿A dónde vamos? No había comida, no había trabajo, no había nada. Era ruina, era miseria, era pobreza, era hambre, era desolación. Familias enteras destruidas, 6 millones de judíos exterminados, en fin, un desastre. Ese continente que quedó destruido 2 veces, hoy en día es uno de los lugares más prósperos del mundo. Tenemos una misma moneda, fíjense qué milagro, ¿verdad? Ayer fui a tomarme algo a un sitio y cuando me dieron el cambio, me dieron soles. Moneda de Perú. No sé si fue queriendo o sin querer, pero así era Europa hace años. En España la peseta, en Italia la lira, en Francia el franco. Y cada uno tenía su moneda. Eso ya no existe en Europa. Todos tenemos la misma moneda.
Ya no hay fronteras, usted no tiene que ir a un control de policía, a un control de frontera, presentar el pasaporte, que si me dan la visa, que si no me dan la visa, que si puedo entrar, que si no puedo entrar. No hay fronteras en Europa. Usted coge el carro en Portugal y se va por toda Europa y nadie le va a parar. No hay frontera. No hay fronteras para los camiones, para los carros, nada. Es como todo un continente. Tenemos una bandera azul con todas las estrellitas de los países de la Comunidad Económica Europea, una moneda, tenemos un ejército. Tenemos un parlamento que tiene la sede en Bélgica, en Bruselas, y de ahí salen las leyes para todos los países de Europa. No pueden hacer los países de Europa lo que les da la gana, tienen que ser aprobados todos en el Parlamento Europeo. Así que tenemos tantas cosas en común, tenemos un ejército, una policía, una moneda, una bandera y algún día hasta una misma religión, dice la Biblia. Porque el segundo personaje del cual no he hablado hasta ahora aparece a partir del versículo 11 y ese personaje es lo que se llama en la Biblia el falso predicador. O el falso profeta, si lo prefiere. Y miren qué curioso lo que nos dice. Después vi a otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando hablaba, hablaba como un dragón. Hermanos, ¿saben qué? Las apariencias engañan. ¿Sabían eso, verdad? Aparenta un cordero. ¿Habrá un animal más tierno y más dulce que un cordero? Mi hija Miriam me dice, papá, ¿y cómo eres tú capaz de comer esos corderitos? ¿No te da pena? Digo, no, hija, no me da ninguna. Lo que me da pena es no comérmelo. Eso es lo que me da pena. O tristeza, ¿no? Dice que esta bestia, este segundo personaje, es como un cordero. El cordero es el único animal que cuando lo vas a matar te pone el cuello, ¿es así? Sí. Vaya usted a matar un cerdo. En España, cuando llega el tiempo de la matanza en esos pueblos por ahí perdidos, y tienen que ir al corral, a la cucha o como lo llamen, y el cerdo yo creo que lo sabe, el cerdo se huele que lo van a matar. Intente sacar al cerdo de la cuadra para ponerlo encima de una mesa y clavarle un cuchillo y matarlo. Hermano, tienen que ir 20 personas detrás del bicho ese. Grita como un loco, se oye en todo el pueblo el grito del pueblo. No quiere morir. El cordero, por eso dice la Biblia en Isaías capítulo 53, que el Señor Jesucristo fue llevado al matadero como un cordero que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores, ¿verdad? El cordero hace así, pone el cuello, lo degollas y rácata, te lo comes que está riquísimo. Perdonen, yo no soy vegetariano, soy carnívoro, ¿eh? Perdonen, los vegetarianos o los veganos, no saben ustedes lo que se pierden. Ahora, déjenme que les diga algo. Parece un cordero, pero cuando abre la boca es un dragón. Ejerce toda la autoridad delante de la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Parece que recibirá una especie de atentado del cual saldrá vivo. También hace grandes señales, de manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En este capítulo no se nos dice no se nos da toda la información acerca de este segundo personaje, pero en otros capítulos de Apocalipsis sí nos dice dónde va a tener su sede central este personaje llamado en la Biblia el falso profeta. Esta información no me la estoy inventando yo, está en la Biblia. Si tienen algún problema, discutan con Dios. Yo no escribí nunca la Biblia. La Biblia dice que este falso predicador, este falso exponente, vivirá en la ciudad que dominaba en aquel momento sobre todos los reinos de la tierra. Ese es el dato que da. Ahora, si usted es un poco inteligente, sabe que hace 2000 años, cuando este libro se escribió, antes del año 100 aproximadamente, de la era cristiana, la única ciudad que dominaba sobre todos los reinos de la tierra, ¿cuál era? Era Roma. La palabra amor, al revés, es Roma. Dominaba Roma sobre todos los continentes, tanto el africano como Oriente, Occidente y como toda Europa. Y es curioso notar, yo estuve hace poco tiempo en Roma, que dentro de Roma hay otra ciudad, hay otro país independiente.
También usan el euro, pero tienen su propio euro, tienen su propia policía, tienen sus propias normas. Y esa pequeña ciudad o estado es el famoso Estado del Vaticano. Y qué curioso que 2000 años atrás, Juan proféticamente dijo que el falso profeta viviría en Roma. Y no solamente dijo que viviría en Roma, sino que describió cómo se vestirían en el futuro los representantes de ese sistema religioso. Dice que se vestirían de púrpura. Los cardenales se visten de color púrpura, saben ustedes. Los musulmanes no usan el color púrpura, ni los protestantes, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los hindúes. La púrpura es el color que caracteriza a las élites, a la casta más elevada de la Iglesia Católica, que son los cardenales, que son como una especie de ministros de un estado religioso. Dice que se adornarían de piedras preciosas, de oro, y dice que esa institución religiosa llegaría un momento en la historia en la que se embriagaría con la sangre de los santos. Y uno dice, pero ¿cómo podía saber Juan que 2000 años después de escribirse este sagrado y tremendo libro, en Roma iba a haber un estado representando a una institución tremendamente poderosa, que los representantes de dicha religión se vestirían con ese color, que tendrían un poder económico tremendo, hasta sus propios bancos, por cierto, y que además en un momento puntual de la historia se embriagarían de sangre de personas inocentes? Bueno, yo creo que todos ustedes han oído hablar del invento famoso de la Santa Inquisición, que aunque los españoles fueron los que más tiempo duraron con eso, se extendió no solamente a España, sino a Francia, incluso a Perú. En Perú, y creo que está en Colombia y en México, se hicieron autos de fe. Durante casi 300 años, la corona española, los reyes españoles, Felipe II, etcétera, etcétera, con el clero se fusionaron, se unieron para hacer una especie de limpieza, porque había un movimiento tremendamente poderoso que estaba enriqueciendo la cultura. Las personas estaban saliendo de la ignorancia, de las tinieblas, ¿verdad? A través de la traducción de la Biblia, cuando llegaba al pueblo, las misas se hacían en latín, el pueblo no entendía nada. Los curas eran los únicos que podían tener acceso a las escrituras, el pueblo lo tenía prohibido bajo pena de muerte, ¿verdad? Y cuando Martín Lutero, otro cura alemán, comenzó a traducir la Biblia al idioma vernáculo del pueblo, la gente comenzó a darse cuenta de que habían sido engañados, manipulados, etcétera, etcétera. Y se produjo un despertamiento tremendo en Europa. Entonces un cura español, junto con otros, también decidió traducir la Biblia, que es esta que tenemos nosotros hoy en día. Salieron de la ciudad de Sevilla y los que se quedaron, todos murieron en la hoguera. En España murieron miles y miles, no solamente de judíos, sino también de lo que se llamaba en aquel tiempo los protestantes, porque eran los que protestaban en contra de las injusticias, en contra del abuso de poder, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo podía saber Juan que esa institución cuya sede está en Roma se iba a embriagar durante 300 largos años con la sangre de judíos, con la sangre de gitanos, con la sangre de homosexuales, con la sangre de protestantes? ¿Cómo podía saberlo? No lo sabía, pero Dios, que lo sabe todo, se lo reveló para que cuando leyéramos la Biblia supieran si no estamos leyendo un libro que es la palabra de Dios, un libro perfecto, y un libro que es el periódico y las noticias de mañana, y un libro que se anticipa en el espacio y en el tiempo, para que no vivamos nunca más en ignorancia ni en tinieblas, sino que podamos estar tranquilos sabiendo que nuestro Dios es el que pone y quita y el que controla la historia. Por eso el creyente tiene que tener esa paz. El creyente tiene que tener paz. Dice la Biblia que los hijos de Dios son pacificadores. ¿Y quién es un pacificador? Un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está conectado con la paz, y la paz no la produce un gobierno. La paz no la produce un documento que firmamos. La paz la produce el único que la puede dar, que es nuestro Dios, que se llama el Príncipe de la Paz. A Él sea toda la gloria y la honra en esta mañana. Gloria a Dios. Ahora, cuando usted termina de leer lo que llamamos, no me gusta esa expresión, la uso porque sé que ustedes me van a entender bien, pero y ahora les voy a decir por qué no me gusta. Cuando leemos y terminamos de leer el Antiguo Testamento, qué feo eso, ¿no? Antiguo Testamento. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un documento oficial que una persona hace que sabe que se va a morir.
por eso hace testamento y le dice a Pepito el carro, a Juanita las vacas, a Antoñito las haciendas, ¿no? Y hace testamento para distribuir, según su criterio, todo su patrimonio. Pero Dios no se va a morir, por lo tanto Él no hizo un testamento y luego se arrepintió y hizo otro nuevo, ¿no? Ay, hice uno, pero ahora hago otro. Es un pacto. Dios hizo un pacto con un pueblo, con una nación, y después hizo un nuevo pacto, ¿verdad? Una ampliación del pacto, que es lo que llamamos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, como se conoce en su idioma original, ¿verdad? Y es interesante notar que cuando terminamos de leer el Antiguo Testamento vemos la historia de los babilónicos, hemos leído la historia de los medos persas, pero no encontramos la historia del Tercer Imperio, el imperio de los griegos, no la encontramos. Y es que entre el último libro del Antiguo Testamento al primero del Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Y cuando uno empieza a leer el Nuevo Testamento, te encuentras que están allí los romanos, las legiones romanas, los centuriones, Poncio Pilato, el César de Roma. Y dice, ¿qué pasó con el Tercer Imperio? La Biblia no da datos sobre ese Tercer Imperio, pero hay algo que yo creo que sería bueno que ustedes, mi opinión personal, hicieran. En el Concilio de Trento, siglo XVI, la Iglesia Católica, los dirigentes de la Iglesia Católica de ese momento decidieron añadirle a la Biblia 7 libros más. No es que nosotros le hemos quitado libros a la Biblia, no, es al revés, Fue la Iglesia Católica, repito, en el Concilio de Trento, siglo XVI, que decidió meterle 7 libros más a la Biblia. Los judíos nunca habían hecho eso. Las Biblias protestantes tienen 66 libros, las Biblias católicas tienen 72. ¿Qué son esos 7 libros añadidos? Es lo que se conoce como libros apócrifos. Libros que no cumplían las condiciones estrictas para poder formar parte del canon, para poder formar parte de los libros aprobados para estar en la Biblia. Ahí está el libro de Tobías, está el libro de Judith, está el libro de Sabiduría, pero hay 2 libros que yo les recomiendo que los lean. Y es los libros de Primera y Segunda de Macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? La palabra macab significa martillo en hebreo. Ellos no se llamaban los macabeos. Ellos se llamaban Judas, se llamaban Simón, se llamaban Jonathan, pero los conocían como los Maccabi, como los que golpeaban a los griegos para volver a recuperar la vida religiosa y espiritual del templo de Jerusalén. Ahí se cuenta esa historia que queda en silencio en la Biblia, y ahí se habla de un tal Antíoco Epifanes. Qué nombre tan raro, ¿verdad? Antíoco Epifanes fue el que heredó la parte que le correspondía del imperio griego que cubría Palestina, lo que se llamaba Palestina, Siria y todo eso. Y este fue el hombre que un día puso un ídolo pagano en el templo de Jerusalén y cogió un cerdo, un animal inmundo, derrama su sangre y la pone sobre el altar en la casa de Dios y profana el lugar santísimo del templo. Un acto de una vergüenza, un sacrilegio terrible. Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 dice: cuando veáis la abominación desoladora. ¿Qué es eso? La profanación del templo, la profanación del lugar santísimo de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Cuando veáis ese acto, y se va a retransmitir por televisión, se va a retransmitir por las redes sociales, cuando veáis nuevamente, como ya ocurrió en el tiempo de los macabeos, de los griegos, la profanación del lugar santísimo, sabed que el tiempo está cerca y que Cristo viene pronto. Ahora, hay una pregunta que es de sentido común y es obvia. Si el templo de Jerusalén tiene que volver a ser profanado, lógicamente para ser profanado un templo tiene que estar primeramente construido. En este momento, en el lugar donde se tiene que construir el templo, no hay templo. Yo llevo 21 años viajando todos los años, 3, 4, 5 y más veces a Israel, y el templo aún no ha sido construido. Los que van a venir conmigo, hay hermanas aquí que me han dicho que van a viajar conmigo ahora, cuando marchemos ¿cuándo nos vamos? En noviembre, diciembre. Van a ver que encima del monte Moriah no hay templo. Hay una mezquita musulmana llamada la mezquita de Al-Aqsa. Los musulmanes dicen que la mezquita de Al-Aqsa, un dato que les doy, ¿no? Dicen que la mezquita de Al-Aqsa era donde Adán y Eva iban a orar. Pero ¿cómo van a orar Adán y Eva en la mezquita de Al-Aqsa si el Islam nació en el 600 después de Cristo? En fin. Y luego está el domo de la roca. Una roca enorme, una cúpula enorme de oro donde debajo está la piedra donde Abraham subió a sacrificar a Isaac. No hay templo. Pero si dice la Biblia que el templo va a ser profanado, otra vez el templo va a ser reconstruido. Ariel Sharon, el presidente de Israel que ya murió,
aquel que dio toda la franja de Gaza a la autoridad palestina y otras zonas, subió un día con la intención de poner la primera piedra en el templo de Jerusalén y se produjo la primera intifada, una guerra terrible donde muchas personas perdieron la vida. ¿Cómo se va a reconstruir ese tercer templo? Nadie lo sabe exactamente. Es tan difícil, políticamente hablando, para Dios no hay ningún problema, que algunos judíos, algunos rabinos dicen que cuando venga el Mesías del cielo, el templo descenderá del cielo. Tienen más fe para creer en eso que para creer que el Señor Jesucristo ya vino hace 2000 años. Pero sea como sea, y voy concluyendo, todas estas cosas que hemos leído durante años y años en la Biblia, que muchos hermanos nuestros murieron diciendo imposible que esto se dé. Miren, hermanos, ¿cuántos miles de creyentes murieron y nunca vieron la restauración del Estado de Israel, del moderno Estado de Israel? Fue en mayo de 1948, en un día, cuando surge de las cenizas un pueblo que por más de 2000 años no había podido vivir en aquel país. Ya eso es un hecho, ya ocurrió. Durante 2000 años los judíos no podían entrar a Jerusalén, no podían ir al Cótel, al Muro de los Lamentos, estaba prohibido. Había una valla, era de Jordania, de aquí para allá Jordania, de aquí para acá está dividido entre árabes y judíos. En junio de 1967, en una semana, Israel triplicó el terreno que las Naciones Unidas le habían dado y recuperó la ciudad de Jerusalén. Un milagro, algo increíble, en 6 días. Y porque los pararon, porque si no los llegan a parar, si no le llegan a decir paren, bueno, imagínense ustedes lo que hubieran hecho. Hubieran abarcado la península del Sinaí, que la ocuparon, después la devolvieron, Libia, Siria, Jordania, etcétera, etcétera. Jordania le dijo a los que vivían allí que no eran palestinos, el pueblo palestino nunca ha existido, eso es mentira. Allí vivían jordanos, de hecho la bandera que tenían era la bandera de Jordania. El rey Hussein de Jordania le dijo a los habitantes de Palestina en aquel momento, salgan del país unos días, que nosotros vamos a atacar a esta gente, los vamos a tirar al agua, al mar Mediterráneo, para que se mueran todos ahogados, y cuando les hayamos vencido, entren otra vez. Perdieron la guerra y los que se fueron nunca pudieron volver. ¿Qué les parece? La historia demuestra que la Biblia no es un mito ni una historia fantasiosa, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y uno puede ver que cosas que se escribieron hace 2000 años, las estamos viendo nosotros hoy en día. Cuando hemos leído en la Biblia, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. ¿Cómo es posible, verdad, poder transmitir en tiempo real la venida de Cristo, la aparición del anticristo? Bueno, hermano, ¿usted sabe la cantidad de gente que está viendo esta reunión en tiempo real ahora mismo? Gracias a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, podemos estar en tiempo real en España, en Alemania, en Japón, en China, y sabe Dios en cuántos lugares más. Y todo eso es una evidencia de que los tiempos se acortan y que podemos utilizar las redes sociales y la comunicación y la tecnología para llevar luz y enseñanza. No es mi intención convencer a nadie de nada. No he venido aquí para convencerle a usted de nada, ni que Dios existe, ni que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no tengo esa intención, créame, pero sí quiero que por lo menos piense y reflexione que es imposible humanamente hablando que lo que la Biblia profetizó en contra de toda probabilidad de cumplimiento lo hayamos visto cumplido, y eso es una evidencia de mucho peso para llegar a la conclusión de que algo tiene que tener este libro y algo tiene que tener este Dios que se anticipa en el tiempo diciéndonos lo que va a ocurrir. El Señor Jesucristo dice, ¿qué es lo que será? Dios dice en su palabra, ¿qué es lo que sucederá en el futuro? Y el mismo texto bíblico responde diciendo lo mismo que fue. Para conocer lo que va a pasar en el futuro, hay que conocer las actuaciones y las formas como Dios operó en el Antiguo Testamento, en la historia. Porque conociendo al Dios de la historia, podremos saber lo que Dios está a punto de hacer delante de todos y cada uno de nosotros. Hoy en día hay cosas que para muchos eran un auténtico milagro. Termino diciendo esto. Cuando yo fui la primera vez a Israel, yo me encontraba en medio del mar de Genesaret. Israel es uno de los pocos, creo, países del mundo que tiene 4 mares. 2 externos, mar Mediterráneo, mar Rojo al sur, y 2 internos, mar de Genesaret al norte, mar Salado, Yam Hamelach al sur, mar Muerto. Yo me encontraba navegando en el mar de Galilea, y mientras navegaba, una persona de allí me dijo, mi padre vino a este lugar y navegó en este mismo barco donde tú estás ahora mismo navegando. Y él dijo, esto es un sueño que seguramente durará muy poco tiempo. Su padre murió en un campo de concentración, toda su familia fue gaseada en los campos de exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero el volver aquí, después de 2000 años de diáspora, después de 2000 años de huir por aquí, de ser echados por allá, de no nos quieren aquí, no nos quieren allá, nos expulsan,
Es un milagro que hayamos podido volver a la tierra. Pero es que aunque el hombre se oponga a los planes de Dios, da igual quién sea, da igual cómo se llame, da igual de la tendencia o de la línea que represente, el hombre no puede frenar ni destruir los planes y los propósitos eternos de Dios. Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Dios ha ganado siempre todo, y aunque parece que el hombre en un momento determinado se sale con la suya y se ríe y se mofa de Dios, el que tiene siempre la última palabra es nuestro Dios. Voltaire, el famoso ateo francés, él dijo: cuando yo muera, no creo que pasarán 50 años y no habrá ni una Biblia en el mundo. Ese libro viejo y caducado, le pronostico que en 50 años no existirá ni una Biblia en el mundo. Hoy en día la casa de Voltaire pertenece a la Sociedad Bíblica, donde se producen todos los días miles y miles y miles de Biblias en diferentes idiomas. Queridos hermanos, hay cosas que el hombre todavía no llega a una explicación, pero sin embargo la Biblia se anticipa. ¿Cómo iba a poder saber Juan, un pescador de Galilea de hace 2000 años, que llegará un momento en la historia en la que a millones y a millones de seres humanos se les iba a poner una especie, dice la Biblia, de marca? Realmente es un microchip para controlarlo. ¿Se imaginan ustedes que mañana llegaran los bancos, la economía de las naciones, y dijeran: se acabó el dinero? Así, de esa manera evitamos el dinero negro, las transacciones oscuras, el dinero por debajo de la mesa. Se acabó. Vamos a cambiar el sistema económico de las naciones. Vamos a hacer lo siguiente. Ya no hace falta que usted lleve dinero encima, ni tarjetas de crédito, las pueden perder, se las pueden robar. Vamos a crear un sistema revolucionario. Le vamos a poner a usted en su mano, y aquí también, por aquí, por la frente, vamos a poner una cosita que ni la va a notar, ni se nota ni nada, ni huele, ni pesa, ni molesta. Se lo ponemos ahí, y cada vez que usted vaya a poner gasolina a una estación de servicio, usted lo que tiene que hacer es poner la mano, tlácata, y automáticamente el banco ya le descuenta de su cuenta bancaria lo que ha puesto. Cuando usted vaya al supermercado o cuando usted vaya a viajar al extranjero, no tiene que llevar acreditación de ninguna índole. Usted lleva todos sus datos bancarios, ¿cómo es? La identificación, el carnet de manejar, de conducir, su cosa de la sangre. Todo lo tiene ahí en un microchip. Es que eso ya es real. Los perros que yo he tenido, las autoridades españolas me obligaban a ponerle un chip por si se perdían o por si mordían a alguien. La policía le pasaba una maquinita y decía: este perro es de este señor y vive aquí, está vacunado, no está vacunado, etcétera, etcétera. Ya eso existe hace años con los animales. El otro día, cuando fuimos a predicar a la cárcel, ¿qué nos hicieron? Llegamos allí y nos hicieron aquí. Y yo digo: no se ve nada, póngalo más fuerte por si acaso después no salgo, ¿no? Si no, no se preocupe que lo vamos a ver. Y al salir, que nos pasaron una maquinita, una luz ahí ultravioleta, ¿verdad? Y salía la señal. Bueno, pues eso que te ponen por fuera, algún día te lo van a poner por dentro. Pero no se preocupen, yo dije ayer que eso no va a ser para los creyentes, sino en la segunda parte de la gran tribulación. Es decir, la tecnología ya está colaborando con la Biblia sin darse cuenta. Cuando dice la Biblia: llegará el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Cuando estábamos en Canarias en el año 2020 predicando la palabra, sillas vacías, como muchos de ustedes saben, ¿quién nos iba a decir a nosotros que nos estaban escuchando y viendo en tiempo real en Guatemala, en Japón, en Afganistán, en las Islas Caimán, en Alaska, en todos los continentes de la tierra? ¿Quién nos lo iba a decir? Jamás Pablo pensó que eso existiría. Jamás los apóstoles pensaban que el Evangelio llegaría en tiempo real a millones de personas. Eso es un hecho, ya es un hecho, ya estamos viviendo en esta época. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, la Biblia es la palabra de Dios. La historia lo confirma, la arqueología lo corrobora, y nosotros sabemos que es porque esa palabra ha cambiado nuestro lamento en baile, y nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana. Bendiciones. Dios les bendiga. Pónganse de pie, por favor, y saluda al que está a su lado y dígale: la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cantamos una alabanza todos juntos? ¿Sí? ¿Vale? Claro que sí. Gracias, Señor. Seguramente habrán surgido preguntas. Aprovechen después para hacerlas en el tiempo de preguntas y respuestas. Sí, hermanos, no se queden con dudas en su corazón.